En vivo, desde un modesto hotel en Tampico, Tamaulipas. A todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Luis Estrada. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, Broso. ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados de lujo, acompañados por el almirante Pepe Ojeda y sus sobrinas incómodas. ¡Eso! Oigan, antes de empezar, vamos juntos al infierno. Vamos al infierno para presentar nuestra solidaridad con toda la gente que vivió el infierno allá por el Puente de la Concordia, allá por Iztapalapa y en Zaragoza, con esta pipa que explotó y causó el infierno. Nuestra solidaridad a todos aquellos que estuvieron ahí, nuestro pésame, desde luego a todas las familias que perdieron a alguien, que perdieron un amor, un afecto en ese infierno que no se lo merece nadie. Nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro pésame. Ya sabremos en qué va a acabar todo ese infierno. Bueno, chamacos, chamacas, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. A ver, mis niños y niñas, hablemos un poco, tan solo un poco, del escandalazo del huachicol fiscal que acaba de tronar y que va a seguir tronando sin que nadie lo pueda remediar. Se habla de un desfalquillo de 170,000 millones de pesos. Todas las rutas conocidas nos llevan al narco, a las aduanas, al financiamiento electoral, al lavado de dinero, a la Marina Armada de México, encargada de las aduanas portuarias, al ejército, que se encarga de las aduanas terrestres, a los muertitos que se van acumulando, ya sea por encargo, ya sea por suicidio o prácticas de tiro, ¿no? Mis chamacos, tendremos que ver hasta dónde llega la red de corrupción más choncha de los últimos 15, 20 años, cabrón. Acuérdense que aquel chanchullo de la pinche estafa maestra fue más o menos de 7,000 millones de varos. La marranada de Segalmex, ya con Andrés Manuel, rozaba los 15,000 millones de pesos de bonita tranza. Este huachicol fiscal roza los 170,000 millones al año de atraco, cabrón. ¿De qué se trata esta chingadera? Hay mucha gente que se lo pregunta y a veces no haya respuesta. Esto se trata del huachicol fiscal, pasar por nuestras fronteras, ya sea mar o tierra, miles y miles de litros de combustible, declarando que son aceites para pagar menos impuestos y vender la gasolina y el diésel a quienes quieran pagar menos para surtir sus changarros o quien quiera mercarlo en sus gasolineras. El huachicol antiguo no pasaba de picar ductos, alterar el combustible para sacar más raja, pero el más moderno y lucrativo es el huachicol fiscal. Opera con buques, con ferrotanques, con redes internacionales y que está sufriendo sus cólicos de alarido. Ahora, ¿qué se supo? Que entre las cabecillas malandrinas figuran 2 sobrinos políticos del exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, entre otros varios nombres que ya se barajan. Tan adentro les llegó el misil encuerado que ni los mejores maromeros del régimen pueden deglutir ese sapo tamaño ballena azul. Hertz y Harfush todavía no asimilan el tamaño del cráter que dejó ese meteorito, mientras la presidenta torea la realidad tratando de ganar tiempo, argumentando que ese tipo de investigaciones no se resuelve de la noche a la mañana. Y
Me van a perdonar mis niños, pero por mucho que quieran complicar las averiguaciones y el deslinde de responsabilidades, la verdad es que el secreto de toda esta mamada no es tan secreto. Yo les pregunto de manera, vamos a decir, de manera sobria, de manera respetuosa. Les pregunto, ¿quién agitaba su pañuelito blanco todas las putas mañanas del sexenio anterior anunciando que la corrupción ya se había terminado? Pregunto, ¿quién anunció en 2019, ya tenemos el control, se acabó el huachicol? ¿Quién anunció antes de entregar la presidencia en el 24 que se iba contento porque el ahorro por el combate al huachicol superaba los 330,000 millones de pesos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nada de que el presidente no sabe, que no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira. El presidente de México se entera de todo. Así lo dijo. ¿Quién aseguró? No hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Para que quede claro, así lo dijo. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Bueno, tomando en cuenta los dichos históricos de mi macuspano primo hermano, consideremos que una tranza grande, sí puede sumar los 170,000 millones de pesos, ¿verdad? Dice Andrés que nada de que el presidente no sabe. Asegura sin chistar que el presidente se entera de todo, lo cual nos confirma, por sus propios dichos, que también la presidenta Cona se entera de todo. Y si aplicamos la regla de 3, acuérdense ustedes, la oferta de la candidata Sheinbaum fue la continuidad. El segundo piso claudista de la 4T tendría que ser la secuencia inmediata y exacta del primer piso obradorista. Por eso digo que no hay secreto. Y la aseveración del propio Andrés Manuel lo confirma. Todo lo que surgió y surja con el capítulo del huachicol fiscal lo supo Andrés y lo permitió. Ahora, la presidenta Claudia lo sabe. Y la pregunta es evidente. Claudia, ¿lo vas a seguir tolerando? Ya sé lo que me vas a decir. Ya sé. La manera en que lo preguntas no me parece correcta. Ya no te voy a contestar. No importa, Claudia, no importa. Nosotros vamos a estar muy pendientes de tu respuesta. Todo México estará muy pendiente de tu respuesta. ¿Lo vas a seguir tolerando, mi Clau? ¡Órale! Pista número 2. Hablar hoy, ya a estas horas, de Gerardo Fernández Noroña, pues, es hablar de cómo se ha ido degradando la famosa transformación de Cuarta, ¿no? Gerardo Fernández Noroña siempre ha sido un político al que le gusta llamar la atención, un político al que le gusta el reflector, un buen orador al que siempre usaron para atacar al funcionario en turno durante alguna comparecencia. Y así fue durante muchos años. Noroña, el que se metía entre los policías para que lo madrearan, el que llevó las famosas cajas con pruebas del supuesto fraude del 2006, que resultaron cajas vacías, el que encaró a García Luna y le dijo que era un narcotraficante, y en el 2018 llegó su ídolo López Obrador y comenzaron a salir todos los complejos y frustraciones de Gerardo. Primero hay que recordar que Andrés Manuel no lo toleraba, no lo fumaba, y eso lo ponía mal. Lo mandaron al PT, partido del cual salió abucheado porque nadie lo soporta. Andrés Manuel lo dejaba con la mano extendida y eso nada más exhibía lo irrelevante que lo consideraba, hasta que vino la elección del 24 y se coló entre las corcholatas. Noroña ya se sentía en una onda presidencial.
se creyó que era un político importante y exigió que se le respetara su tercer lugar en la competencia de corcholatas. No le quisieron dar la coordinación de senadores de Morena porque les estoy diciendo que nadie lo aguanta. Entonces, como premio de consolación, lo hicieron presidente del Senado y, fiel a su costumbre, Noroña se subió a un tabique y se puso la mareada de su chingada vida. Le negaba la palabra a la oposición, desplantes constantes de autoritarismo. ¿Cómo olvidar cuando obligó a un ciudadano que le reclamó en la sala VIP del aeropuerto su incongruencia y Noroña lo obligó a sentarse al lado de él y pedirle una disculpa pública? ¿Cómo olvidar los viajes en primera clase a Europa con cargo al erario, sus camionetas Volvo, sus decenas de asesores? ¿Y cómo terminó la presidencia de Noroña del Senado? Con una madriza que le fueron a acomodar los del PRI y con una casa de descanso de 12 millones de pesos que no ha podido explicar. Le preguntan, ¿quién le hizo el préstamo? No lo quiere decir. Le preguntan, ¿cómo sacó el crédito? No lo quiere decir. ¿Será que se lo regaló Adán? ¿Se lo regaló Bartlett? Algún día lo sabremos, pero ya será irrelevante, al igual que irrelevante es Noroña. Ya solo lo recordaremos por su inexplicable casa de 12 millones de pesos, sus viajes en primera clase y sus frases inolvidables. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Y claro, ¿cómo olvidar eso de una mujer no me puede violar, no tengo erección? No, Gerardo, está bien. No tienes por qué ser austero, está bien. Y si no se te dan las elecciones, pues también es tu derecho, cabrón. Te deseamos muy buena suerte, que seas muy feliz allá en la chingada junto con tu amado líder. ¡Órale! Pista número 3. En estos tiempos en que la narrativa de la 4T, bueno, significaba todavía algo en aquellos tiempos, apantallaban a los ilusos con el primero los pobres, el humanismo mexicano, la superioridad moral, la economía moral, la cantaleta del bienestar. El Estado parecía potente en esos tiempos y aprovecharon la inercia para ablandar a los medios, intimidar comunicadores, doblegar periodistas. Parecían tan imparables que hasta la propia madre tierra les daba su permiso para cometer ecocidios y corruptelas. Con esa fuerza de arranque encontraron un gran camino para fracturar a la oposición temerosa, labregona y vanidosa. Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, embajadora de Panamá. Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, embajador de España. Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, embajador de la República Dominicana. Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, embajador de Noruega. Carlos Joaquín, exgobernador de Quintana Roo, embajador en Canadá. Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, cónsul en Miami. Marco Mena, exgobernador de Tlaxcala, cónsul en San Francisco. Hoy que la narrativa del régimen comienza a derrumbarse muy cabrón con el asunto del huachicol fiscal, entre otras cosas, y toda la mugre que falta por salir en un chingo de rubros. Los gobernadores de oposición que quedan deberían pensarlo muy bien, deberían pensarlo mejor antes de bajarse los calzones y quemar sus naves. Ni siquiera, muchachos, ni siquiera lo digo por pendejadas como la congruencia o pendejadas como los principios. No, lo digo porque apenas comienza a salir el rumbo del dinero y de la sangre que sembró Andrés Manuel y su gavilla en todo el país. Entonces no te explicas que el priista, gobernador de Durango, Esteban Villegas, soy claudista, que no se les olvide. Puta madre. El siempre fosfo gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Estoy orgulloso de que la presidenta ha estado muy firme ante la guerra de los aranceles. El priista Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila.
¡Que viva la presidenta! Piénselo bien, mis chavos gobernadores. Miren, a ver, la verdad, así no se los va a decir nadie, se los digo yo porque aquí estoy. O renuncian a sus partidos y se instalan en Morena con una foto junto a Yunes, o se esperan a que pase la lluvia de mierda que falta. Que mis govers hasta parecen nuevos, cabrones. ¡Órale! Mis chamacas, acérquense, por favor. Acérquense, por vida de Dios, aquí a la vendimia. Ustedes saben muy bien que este gobierno de la 4T ha estado desde el principio planeando y craneando cómo poner el bienestar como la marca preferida. El bienestar no solamente de sus familias y de sus casas, sino los productos del bienestar, apostando un poco a lo que hace años era la marca propia, ¿no? La que posiblemente costaba más barato y rendía siempre igual que las otras marcas, y ellos han estado duro y dale con la marca del bienestar, esperando a lo mejor que por lo menos 36 millones de votantes adquieran sus productos del bienestar. O sea, conocemos el gas del bienestar, que fue un éxito rotundo, cabrón. O sea, en las marcas mundiales está el gas del bienestar, ¿no? ¿Qué decir de el chocolate del bienestar? Es una cosa maravillosa. Una compañera nuestra lo probó el otro día que estábamos probando los productos, amaneció embarazada de triates. O sea, una cosa maravillosa, ¿no? El café del bienestar también otro compañero lo probó. Después de vomitar 3 veces dijo que estaba rico, que estaba bien, que le había quitado el sueño, ¿no? Está muy bien. El agua del bienestar, que también lo probaron aquí los compañeros, y uno hizo sangre, pero normal, porque andaba mal de los riñones, pero el agua lo limpió, ¿no? En fin, las universidades del bienestar, que nadie las conoce. O sea, a lo mejor hemos preguntado poco, pero nadie las conoce. Y en los bancos del bienestar, donde yo no he visto ni siquiera a alguien que me diga que tiene una cuenta en el Banco del Bienestar, que también, claro que es un éxito rotundo. Ahora bien, nuestro equipo de investigación de Ladinus estuvo averiguando cuáles son los productos que vienen del bienestar. Y esto se pone muy interesante. Vean ustedes el colchón del bienestar. O sea, realmente es más barato que otros colchones, ¿no? Y te hace muy bien a la columna. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y desde luego, imagínense nada más reproducirse en un colchón del bienestar. Debe ser una cosa maravillosa, ¿no? Las selecciones del bienestar, ya vean ustedes, ya con los acordeones listos, ¿no? Para escuchar el ritmo y la música de los acordeones a la hora de llenar las urnas, ¿no? Los condones del bienestar. Ven nada más qué moderno y qué confianza da. O sea, además es divertido porque sí, algunos vienen con hoyos y eso, pero trae parches y eso hace que la pareja se comunique muy bien. A ver, párchame el condón, es muy chido, pero párchame lo puesto. Y entonces empieza la bonita relación y eso hace que la pareja dure tanto tiempo, ¿no? Exacto. También tenemos aguacola del bienestar. Claro. Con la marca del bienestar dices, ¿cómo no vas a tener refresco de cola? Un compañero lo probó y nos dijo, sí, sabe a cola. Está bien. Pan dulce del bienestar. El pan dulce, no de la tía Rosa, de la tía Claudia. Ya se imaginaron, está rico. El atole del bienestar viene incluido con dedo, para que se lo puedan ustedes preparar y se lo toman con el dedo. Un dedo muy moderno, muy bien diseñado, un dedote así, pero para que tomen su atole. También, claro, ¿cómo faltar? Pañales del bienestar.
Desde luego, para el niño recién nacido y también para el viejito que ya no se aguanta, pañales del bienestar. Además vienen con estampas y todo. Vienen estampados los pañales, de pronto tienes la cara de Martí Batres. Algo así bonito, agradable, familiar, ¿no? Y claro, la ropa del bienestar. Aquí tenemos, por ejemplo, vean ustedes esos modelos. Este modelo es, porque hay líneas. O sea, en la moda hay líneas. No vas a decir, ay, a ver qué trae la paca. No, cabrón, no, hay líneas. Y mira, por ejemplo, este es de la línea austeridad. Para que también digas, a ver, ¿qué hay nuevo en la línea de austeridad? Este está. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de... mira, por ejemplo, aquí, la línea superioridad moral. Oye, qué bien te ves. No, traigo superioridad moral, cabrón. O sea, no nada más soy guapo, o nada más no soy nalgón, no, superioridad moral. Y otro muy buen diseño, que es de la línea honestidad valiente. O sea, está bien que te veas bien, pero que digan, mira, ahí va un cabrón que es honesto y valiente. ¿Por qué? Porque traes la prenda correcta. Vean ustedes, eso es lo que pudimos averiguar, y no solamente eso, porque también vienen las instituciones. Vean, por ejemplo, la Marina del Bienestar. ¡Venga! ¡Eso! Parecen piratas, pero no se dejen llevar por las impresiones, no se dejen llevar por lo que parece, no. Son la Marina del Bienestar. Y además, juntos les recomendamos la barredora del bienestar. Que con eso, entre la barredora y una marina como esta, estamos hechos. Es la línea del bienestar, mis niños. Tendremos más información acerca de este gran hallazgo comercial y propagandístico del gobierno de la 4T. Gracias, muchachos. ¡Órale! Mis chamacos, seguimos aquí con la fiesta. Mientras no pare la música, nosotros seguimos con la fiesta. Y en esta ocasión, esa es algo que vamos a decir a lo mejor un poco inusual para el programa de Tenebroso, pero muy festivo por lo que ustedes van a saber. Generalmente en este espacio estamos platicando, viendo con analistas, con periodistas, con funcionarios incluso, con exfuncionarios, con gente de todos los gajos que tiene la chingada política, ¿no? Hoy vamos a hacer algo distinto y no obstante es parte de lo mismo, pero la parte más gloriosa de lo mismo. Hoy voy a platicar con alguien que acaba de estrenar hace un par de días una serie que no tiene madre. Acaba de estrenarla en Netflix. Es prácticamente una película hecha serie, pero de eso vamos a platicar con alguien que quiero y que ustedes también deben querer mucho. Él es director de cine. Se llama Luis Estrada. ¡Órale! Luis, por favor. Encantado. ¿Te digo Víctor o te digo Broso? No, dime Broso, porque ahorita se confunde el enemigo. Ahorita no. Se confunde el enemigo. Qué gusto tenerte acá. Un placer, Víctor. ¡Felicidades, Cao! Acabas de estrenar Las Muertas por Netflix. Perdón, todos, yo ya la vi. No tiene madre. Te gocé en todo el esplendor, todo lo que significa. ¿Qué significa estrenar Las Muertas de San Jorge Ibargüengoitia? San Jorge Ibargüengoitia, lo dices muy bien. En Netflix. Mira, es una experiencia increíble porque es mi primera serie. ¿Sí? O sea que literalmente estamos hablando de un segundo debut, sin que hagas albur. Estamos hablando de un debut porque nunca me imaginé trabajando para una empresa de ese tamaño, sí, con la proyección que está teniendo la serie. Sí. Se estrena simultáneamente en 190 países, doblada a 16 idiomas, subtitulada a 34 idiomas, algunos de ellos que ni siquiera sabía de su existencia. Pero creo que lo interesante es que la novela de Jorge Ibargüengoitia, la cual fue un sueño muy acariciado por mí desde adolescente, tuve la suerte
de conocer por un par de minutos a Jorge Ibargüengoitia cuando mi padre filmaba una adaptación de una de sus grandes novelas, Maten a León. Tu padre el perro. Mi padre, el perro Estrada. Nota. Mi padre, el perro Estrada, filmó Maten a León y yo de alguna manera me fui aficionando a la literatura y a la pluma de Ibargüengoitia. Sí. Y hasta ese momento pues, leí lo que llevaba publicado y en el 77 apareció Las Muertas y yo corrí a una librería, la leí y dije, a mí algún día me encantaría hacer una película a partir de esta maravillosa novela. Y pues nada, más de 40 años después se hizo realidad, no como película, sino como una serie que literalmente me permitió no dejar fuera nada de lo que a mí me interesaba contar de esa maravillosa novela. Una serie que está hecha con la seriedad y la gravosidad de una película. O sea, esto para que la gente vaya sabiendo. O sea, nos hemos acostumbrado a que a veces hay series más ligeras, series que nada más están basadas en una secuencia humorística o lo que sea. Pero esto tiene todo. O sea, el diseño de producción. Fantástico de Cabrón, Salvador Luis, Parra. o sea, no manches. El elenco, cabrón. O sea, los diálogos. O sea, yo el gran miedo que tenía como uno de los hijos, como uno de los huérfanos de Jorge Ibargüengoitia. De los hijos putativos. De los hijos bien putativos de Ibargüengoitia. Oye, Luis puede caer en la tentación, Luis Estrada puede caer en la tentación de, pues yo hago mi obra, chingue su madre, como yo la veo. Y dije, se divorciará, acabará divorciándose del humor negro, del sarcasmo, la ironía, todas estas como espadas de la inteligencia, para salvarnos de la tragedia de esa historia. Y lo respetaste como si fuera un homenaje, como si fuera un pinche requiem. Así de leal fuiste con San Jorge Ibargüengoitia y se nota en cada minuto que filmaste. Mira, para mí era muy importante, Víctor, porque lo hablábamos antes de entrar al aire. Para nuestra generación, creo que Ibargüengoitia es un referente en muchos sentidos. O sea, para mí el principal es la manera de abordar la historia, el relato político, social de este país desde el punto de vista y desde el prisma de la sátira, que probablemente es mi género favorito, como el tuyo, se sabe también de ello. Y Jorge Ibargüengoitia tomó un riesgo enorme que literalmente yo describo como unas matruscas rusas, que fue tomar el caso de Nota Roja más sonado de la historia de México. Yo creo que hasta el día de hoy, ningún otro caso, a lo mejor Goyo Cárdenas, pero de la dimensión que tuvieron el caso de las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, una tragedia enorme, sórdida, escandalosa, pero de la que difícilmente se sabe bien a bien cuánto es verdad de lo que consignó el Alarma y otros periódicos de la época de Nota Roja, porque también luego descubrieron que era una fuente inagotable de recursos y entonces, pues, el Alarma, según investigamos, pasó de vender entre 15 y 20 mil ejemplares semanales a 1 millón, cubriendo el caso de las Poquianchis. Bueno, pues Jorge Ibargüengoitia tuvo la osadía y la genialidad de tomar ese caso espeluznante y sin quitarle la gravedad de lo que se sabía del caso, porque Jorge Ibargüengoitia tuvo acceso a los expedientes judiciales, se investigó, por supuesto, él siendo guanajuatense, horrorizado de que eso hubiera ocurrido en su estado, a los cuales en otra genialidad les cambió de nombre y creó estos 2 estados ficticios de Plan de Abajo y Mezcala, con Cuébano su capital, en fin. Y entonces transformó esta tragedia en una sátira maravillosa que creo que más que tratar de recrear los hechos reales conocidos, de hacer una crónica periodística o algo, decidió hacer un retrato de un México de una época muy, muy precisa, finales de los años 50 y principios de los 60 en su mayoría, aunque en la serie y en la novela hay algunos episodios de los 30s y 40s y hasta los 70s, pero la parte gorda es entre finales de los 50 y los 60 y lo transforma en esta sátira maravillosa que es un retrato del México de su época, que te tengo una muy mala noticia. Se parece mucho al México de esta época. Esa es una de las más maravillosas y deliciosas chingaderas del trabajo que acabas de estrenar.
porque aquí yo veo una secuencia de riesgos, ¿no? Primero, el social, que es el que permite que exista una realidad como las poquianchis y como las madrotas y como la trata de personas, la doble moral de la sociedad, ¿no? O sea, estás con el párroco en la mañana y estás en la putería en la noche y no pasa nada porque igual Dios te perdona mañana. Y los alcaldes y los gobernadores y los secretarios del gobernador y los jueces, o sea, todos envueltos en esta onda que pasa con el caso de las poquianchis y el riesgo de Ibargüengoitia de no velarlo. Una cuestión tan trágica que cambió incluso... Dejas de fuera a los militares, que creo que en este no hay un momento más oportuno y pertinente para hablar de ello que la asociación, que las Baladro, que es como se llaman en la novela hermanas. Y en la serie, las hermanas Baladro, pues una de ellas, y se vuelven, este militar, el capitán Hermenegildo Bedoya, se vuelve cómplice y cerebro y protector de ellas. Sí, pero lo que hace Jorge Ibargüengoitia, y creo que está muy bien también trasladado o adaptado a la pantalla, es efectivamente hablar de todas las fuerzas vivas de la colusión, sí, de este caldo de cultivo de impunidad que permitió que operaran durante tantos años cometiendo estos crímenes atroces. Y entonces creo que también tiene esta referencia un poco a decir qué tanto se parece el México de hoy al México de esa época. Esa red de delito pareciera que se vuelve un uso y costumbre a lo largo de los sexenios y a lo largo de las épocas. Y que en ese caso revienta por la cuestión de la prostitución y la putería y todo lo que tú quieras, pero que va reventando varias veces a lo largo del tiempo hasta ahora, cuando nos encontramos otras redes armados también con las fuerzas vivas que nos rodean y que nos han rodeado siempre para que alguien gane y otros pierdan. Pero finalmente es la misma retórica y parece ser el mismo engaño que se repite década tras década tras década como si fuera una maldición. Creo que es una maldición, porque además creo que sí es un poco triste y doloroso pensar. Porque además, ¿qué tiene Las Muertas? Es una serie protagonizada por mujeres, sí, pero creo que ahora que ha tomado tanta relevancia el tema del maltrato a las mujeres, la violencia contra ellas, el tráfico de personas, que de pronto dices tú, esto venía pasando desde ese momento, pero pasaba por efectivamente esta colusión, este entramado de intereses aceitados por mucho dinero, por mucha corrupción y la siempre perniciosa impunidad, sí, que no cante. Claro, en este caso, y no es revelar spoilers, como ahora se dice, hablar de que las hermanas terminaron en la cárcel y murieron ahí, sí, las hermanas González Valenzuela y las Baladro en la novela, de hecho, pues el póster y el tráiler se habla un poco de ello. Pero también es interesante ver cómo nadie de las que las protegieron durante tantos años quedó salpicado por ello. Porque además todas estas redes de poder se aprovechan de la chingadera y luego la aprovechan políticamente para salirse de la chingadera. Claro. Donde participaron, donde se llevaron una feria, donde facilitaron las cosas, donde no vieron y después políticamente lo aprovechan y se van saliendo época tras época tras época. Y esto es lo que el reparto, cabrón. El mejor que se puede juntar en México, no, creo. No, qué pinche locura. O sea, claro, la historia, el contador está de poca madre, el diseño de producción es un sueño, cabrón, es un sueño de ácido, todo, y el reparto. O sea, los intérpretes son, o sea, las hermanas Baladro. O sea, yo las podría tener en un pinche póster hasta en mi recámara, cabrón, para que no se me olvide, ¿no? Arcángela y Serafina, las madrotas. Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, creo que en unas de las mejores actuaciones de su carrera. ¡Oh! Pero acompañadas, creo, y además para quien vaya a ver la serie, se va a sorprender de la cantidad de actores
famosísimos, importantísimos, que de pronto tienen pequeñas participaciones. Tengo un reparto de más de 150 actores, de personajes que tienen una relevancia en ciertos momentos de la historia. Pero bueno, además de Arcelia y de Paulina, que están maravillosas, pues es Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Mauricio Isaac en un papel maravilloso de la Calavera. Espérate. Todos muy bien. Digo, Cosío, digo. Herrera haciéndole de Pedro Infante, no mames, o sea, no. La Calaverita, cabrón. Oh, perdón, aparte. Perdón. Riesgo grande que tomé, ¿eh? Muy cabrón. Riesgo grande que tomé. Pero qué trabajo de Mauricio Isaac. Increíble. No mames. O sea, conozco al Elemento. Conozco bien al Elemento. Y de pronto dije, a ver, cabrón. A ver. ¿Será o no será? No, me recuerda a alguien. Y empiezo a ver, ya yo he tomado, o sea, ya en el exceso, cabrón. Y ya a ver, no manches, es Mauricio Isaac. ¡Qué trabajo! Fíjate que la decisión, Cabrón. te va a gustar la historia, te va a gustar la historia porque la decisión fue que un poco igual que Jorge Ibargüengoitia, hicimos una investigación de muchos meses, tomando, por supuesto, todo lo que el libro proponía, pero también yo creo que las mismas fuentes de las que abrevó Ibargüengoitia. Y fuimos a buscar todo a la hemeroteca, donde encontramos material original sobre las González Valenzuela y su séquito. Porque, pues, eso sí, aunque el famoso epígrafe de Ibargüengoitia sea algunos de los hechos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios, un poco sí y no. Porque, bueno, o sea, el capitán Bedoya es Águila Negra, que fue el militar cómplice de las Poquianchis. Y viendo las fotografías que existen, tanto de las Madrós, que además creo que también tienen un trabajo de caracterización brutal, porque creo que no hay nadie más dulce y tierno que Arcelia, y aquí está convertida en un monstruo, en una madrota torturadora de muchachas, y algunas de ellas menores de edad. Empezamos a tratar de no imitar la realidad, pero sí de alguna manera tomar ciertas cosas. Y cuando descubrimos el personaje en el que está basado la calavera, tú te preguntas, ¿qué es? ¿Es hombre, mujer? No, es la calavera. Es la calavera. Y así fue un poco como llegamos a la conclusión de que lo mejor era que lo... Y en algún momento pensé en Daniel Jiménez Cacho, pero él estaba haciendo su película y no pudo, y pues ahora sí que él se lo perdió. No, y la vida opera. La vida. La vida opera. Los designios, los caminos del Señor son Porque inescrutables. a lo mejor Daniel lo iba a hacer muy bien, Sin pero duda. Mauricio lo hizo genial. Sin duda. Ese tipo de cosas, el capitán Bedoya, el cuñado, Teófilo, ¿no? O sea, Fernando Bonilla. hasta ternura, cabrón, ¿no? Sí. Pero sí, oye, sí las mató, Carlos pero Aragón. no quería, güey. No, pero Carlos Aragón, que también lo hace muy qué bien, bien. con Leticia Huijara de pareja. buenísimo. Pero sí fui muy afortunado, pero lo dijiste bien. Creo que el proyecto, la novela, la idea, porque yo también te puedo decir que sin que nunca haya yo adaptado nada de Ibargüengoitia, creo que su visión del México está también presente en mis otras películas. En todas. Hay la coincidencia de que La Ley de Herodes, que no tiene nada que ver con su maravilloso cuento, pero pues es un refrán popular que te acordarás de cómo termina, de, pues te chingas o te jodes. Claro. Que sigue siendo la historia de este país. Así que es. te chingas o te jodes. Siempre ese espíritu de Ibargüengoitia, preocupado y ocupado, pero de manera irónica y satírica sobre la realidad del país, pues estaba en mis otras películas. Y entonces sí había algo como de destino de que algún día nos íbamos a encontrar. Y creo que por suerte él se hubiera sentido muy orgulloso de cómo quedó la novela, porque está. Y para mí es importante que quien la haya leído la reconozca en la serie y quien vaya después a conocer la novela, que además acaba de publicar una nueva edición en Planeta, con la portada, con el póster de la serie y las hermanas Baladro en la portada, que va a decir qué maravilla haber podido materializar ese universo de Ibargüengoitia. Y la maravilla o el milagro de la vida, conforme van operando los tiempos. Ve nomás, ¿tú a qué edad
se te ocurrió que querías filmar Las muertas de Ibargüengoitia? Tiene fecha. A los 15 años. Yo ya sabía que me quería dedicar al cine y cuando la leí dije, algún día voy a hacer una película de esta novela. Y lo intenté a lo largo de muchísimos años, obtener los derechos. Una vez estuve bastante cerca porque unas gringas tenían los derechos de la novela. Entré en contacto con ellas, me buscaron, me dijeron, ok, sí, que la vamos a hacer juntos. Y de pronto me dijeron, pero queremos hacerla en inglés. Y yo les dije, no. Perdón, esta historia es sobre México, no tiene otro tema que no sea esta búsqueda perpetua de Ibargüengoitia por entender nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Y entonces el proyecto no avanzó. Y después de que se estrenó Que Viva México, que fue un éxito muy grande para Netflix, me preguntaron, ¿qué quieres hacer ahora? Sí. Y yo sin dudarlo dije, apostando todo mi capital, Las muertas de Ibargüengoitia. Para mi sorpresa, Francisco Ramos, el vicepresidente de Contenidos para América Latina, al día siguiente tenía los derechos. No mames. Así, como te lo cuento. Y no solo eso, sino que en ese momento todavía pensábamos hacer una película. Pero ya cuando empezamos a trabajar directamente en la adaptación y muy pronto dijimos, todo lo que yo quiero contar, no hay del libro a la pantalla, no hay manera de que quepa en una película. Y ahora los tiempos, Víctor, Sí, no te lo tengo que decir, han cambiado mucho. Ya las fronteras y las líneas son muy difusas entre lo que es cine o lo que es televisión, que durante mucho tiempo eran como los dos formatos. Y yo enfrenté el proceso desde la adaptación de los guiones con Jaime Sampietro y Rodrigo Santos, de pronto decir, vamos a poner todo lo que queramos y luego definimos cuál es el mejor formato para hacerlo. Sí. Y fue el de hacer una película de 7 horas dividida en 6 partes o 6 películas, cada una con su tono, con su género, que esa es otra de las maravillas de Ibargüengoitia, que va transitando del melodrama al thriller, a la comedia negra, a la sátira política, de la que no deja títere con cabeza. Sí. Y entonces creo que afortunadamente este formato me permitió ir a profundidad sobre los personajes, poner todas las situaciones maravillosas que Jorge tiene en el libro. Y eso, y así se afrontó de manera por todo el equipo enfrente y atrás de la cámara, como si estuviéramos haciendo una película enorme. Pero se alinean los planetas. Sí. Se alinean los planetas porque además en este momento, dentro de los formatos que usa Netflix, por ejemplo, ya es cada vez más difícil intentar buscar algo que nos lo cuenten a la mexicana. Porque finalmente las fronteras difusas y lo que tú quieras, entonces pareciera ser que la forma de contar las historias más allá de las naciones es contarlo un poco a la gringa. Y eso es lo que hace el mercado y lo que hace la industria. Pero tú llegas con un sueño desde tus 15 años, con una generación de cineastas que varios de tus compañeros mejor se fueron a Estados Unidos. Queridos amigos. Claro, a hacer vida. Y tú decides quedarte porque además podrías haber tomado esos destinos, como tus cuates, como tus colegas, como la gente con la que creció contigo. Y te quedas, pero no te quedas porque no te hayas podido ir, no, decides quedarte. Soy un apasionado de este país, Sí. Te lo digo. Tengo con él, como todos, o la gran mayoría, una relación muy esquizofrénica con Sí. este país al que amo Sí. y tiene cosas maravillosas, pero que a veces también medio lo odias. Cuando te enteras de las cosas que pasan, en fin, te da de esta relación. Pero a mí lo que me fascina más que nada de México es su cultura. Y creo que el cine, el audiovisual, como ahora se le llama a todo lo que tenga que ver con televisión, plataformas o cine a la vieja usanza, es parte de la cultura. Y para mí, soy un apasionado no solo del cine, también me interesa mucho la novela, la pintura, la historia, la política. Y sí creo que para mí es muy importante contar. Sí. Contar este país, que queden testimonios. Como tú bien te acuerdas, pues la ley de Herodes creo que en ese sentido sí fue un parteaguas. Sí. Porque además te voy a hablar, y parece que estoy haciendo un comercial de Netflix, pero es la realidad de mi experiencia. Yo solo les pedí que me dieran independencia y libertad. Sí.
y me la respetaron. En unos tiempos en el que ya la corrección política se asemeja un poco. Pero también sigue dejando todavía unos restos como medio de autocensura, de me atrevo a no decir. Sí. Aquí creo que hay una coartada perfecta que está basado en una obra maestra, ¿sí? De la literatura no solo mexicana, sino universal, que son Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, y trasladada, sí, con mucho respeto al texto, pero con cosas que sí son muy provocadoras y muy escandalosas en estos tiempos de que hay que cuidarse de no decirle al enano al enano o cosas así. Sí, claro. Pero además coincide con otra cosa. Estamos viviendo en un México que todos queremos. No es el país o no. Nuestro país es el ombligo del puto mundo, cabrón. Por lo menos para nosotros. Los gobiernos han fallado todos. No han sido dignos de un país como el nuestro. Y en este régimen, la cultura la echaron a la basura. Todo lo que está conectado con la cultura y la gente que la hace, la olvidaron, la despreciaron y la metieron debajo de la alfombra. Tú llegas en el 7º año de ese régimen, en el 7º, llegas con una obra de un mexicano de no mames, con una realidad que sucedió en los 60s y que está vigente hasta ahora. Haces tu cine con un elenco que nos representa a cada uno de los que estamos viendo la puta pantalla. Por orgullo, por dignidad, por talento, por trayectoria, por jeta. Y llegas y esto, ustedes empiezan, se estrenó antier. Ya la pueden ver, la pueden gozar, se la pueden beber, como si fuera el mejor pinche mezcal que hayas tomado. Y la puedes digerir como si estuvieras con las mejores carnitas del mundo. Así, con ese orgullo de que son unos mexicanos dirigidos por un mexicano, con una obra de no mames de un mexicano, en español, con todas las posibilidades abiertas para la producción. Eso es una fiesta, man. Y créeme que así lo valoro y así lo celebro, porque efectivamente sí he tenido una relación un poco complicada con las autoridades culturales del pasado sexenio. En este no he intentado, ni he entrado muy de cerca. Pero bueno, lo dije mucho cuando se estrenó Que Viva México, fue una película. Yo históricamente toda mi carrera la había hecho con el apoyo del Estado mexicano y desafortunadamente en el sexenio pasado pues no lo pude conseguir. Ahora no lo he intentado, pero tampoco me di por vencido y encontré nuevos caminos y de verdad muy deseoso de volver a repetir la experiencia porque efectivamente, y te voy a decir algo que es muy sintomático, la gente no ve mucho los créditos de finales de los productos, porque además las mismas plataformas te dicen, apriétale para que sigas viendo más. Termina con un letrero que dice hecho en México. Sí. Hecho en México y además con mucho orgullo, y porque efectivamente hay actores de ese nivel. Mi equipo atrás de cámara, ya mencionaste varias veces el diseño de producción, que es de Salvador Parra. Sandra Solares. Está contigo desde hace décadas. Desde Camino Largo, Tijuana, San Pietro en todas. Siempre escribes con San Pietro. Todos los planetas se alinearon para que nos regalaras esta chingonería que se llama Las Muertas. Te lo agradezco mucho. No, te lo agradezco más. Qué bueno que viniste. Estoy muy contento de recibirte y muy contento de decirte, maestro, eres un chingón. Usted también. Gracias. Gracias, Bruso. Gracias, Luis Estrada. Las Muertas por Netflix. Nadie se la puede perder. Hecho en México y hecho muy chingón. ¡Seguimos! ¡Órale!